Nuevamente hacemos el contacto nosotros desde la sede del Partido Voluntad Popular. En esta oportunidad Juan Carlos Gutiérrez, acompañado de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien es su abogado, va por supuesto a dar una descripción de todo lo que ocurrió el día de ayer en esta incursión ilegal por parte de funcionarios del SEBIN, según lo que se había relatado ayer a través de las redes sociales, y luego la declaración que diese Lilian Tintori afuera de su residencia para hablar sobre el aspecto legal de esta situación. Juan Carlos Gutiérrez toma la palabra. Hemos visto que durante 4 años Leopoldo López ha estado ilegalmente y arbitrariamente privado de su libertad. Hemos visto desde el primer momento que se ordena su captura por hechos que no constituyen delitos, por ejercer su derecho a la expresión de ideas y pensamientos, al disenso político, a la crítica política. Fue dictada una orden de detención. Una orden de detención que fue el resultado de presiones indebidas sobre el sistema de justicia. Un procesamiento caracterizado por la vulneración de todos los elementos que constituyen el debido proceso. Un juicio sin posibilidad de pruebas de descargo de la defensa, sin posibilidad de tener un juicio público y con una sentencia de carácter condenatoria que alteró completamente los hechos que se acreditaron durante el juicio. Un juicio que certificó la inexistencia del delito de incendio, un juicio que no produjo evidencia de la existencia de un grupo de delincuencia organizada, un juicio que certificó que el discurso de Leopoldo López no contenía elementos de violencia, un juicio que durante su estructura probatoria, independientemente de la imposibilidad de pruebas de la defensa, las mismas pruebas de la Fiscalía llegaron a la conclusión de la verdad. Señores, no hubo delito en el caso de Leopoldo López. Y a pesar de esa circunstancia, una sentencia condenatoria en primera instancia, ratificada por una Corte de Apelaciones, y el Tribunal Supremo insiste en la mentira, cuando se trata de una persona inocente. Y hemos visto cómo públicamente han existido pronunciamientos de personas que participaron en ese expediente y lo han reconocido. El resultado de esa detención fue actos de presiones indebidas, irregulares, que constituyen hechos delictivos. Pese a ello, hay una persona inocente en la cárcel, como lamentablemente hay muchos, como lamentablemente todos los presos políticos están en las mismas condiciones. Pero no solo se trata de una detención y un enjuiciamiento arbitrario en los términos como se ha producido acá, sino que aún con una condena completamente irrita y contraria a la verdad y al derecho, Leopoldo López permanece bajo total y absoluta violación de sus derechos fundamentales en los términos de la forma de su reclusión. Ni hablar de las incesantes torturas en la cárcel militar de Ramo Verde. Se encuentra bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario implica que va a permanecer en su hogar de habitación. Nuestra Constitución y las normas internacionales establecen que el hogar doméstico es inviolable. El derecho a la protección de la familia, el interés superior de niños que habitan allí, su señora esposa Lilian Tintori. Bajo ningún concepto el hogar doméstico puede ser afectado por una autoridad, salvo que exista una orden judicial. El día de hoy, y de ayer y hoy, hemos podido certificar en el tribunal que tiene el caso de que no se ha emitido ninguna orden judicial que justifique la presencia de funcionarios policiales en el interior de la residencia del señor Leopoldo López. La orden judicial es de custodia externa. Toda la actuación fuera de las órdenes emanadas del tribunal son total y absolutamente ilegales y lesivas a derechos fundamentales. No puede ingresar una persona al interior de un funcionario policial, al interior de la vivienda, sin una orden de un juez o con el consentimiento de quienes habitan allí. Y eso no ha existido en este caso. Leopoldo López es inocente. Leopoldo López tiene que ser liberado.
Y todas esas evidencias, todos esos pronunciamientos, desde pronunciamientos de organismos internacionales que han certificado que estamos en presencia de una detención arbitraria, los múltiples pronunciamientos de las Naciones Unidas, los múltiples pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han exigido la libertad de Leopoldo López, se corresponden y se conectan también con los actores de este caso que han reconocido haber actuado de manera indebida, bajo presiones. Y el resultado de esa actividad, inequívocamente, tiene que ser la liberación de una persona inocente, de una persona que ha sufrido el rigor de la tortura durante más de 4 años y aún sigue bajo esas circunstancias. En la actualidad, no solo existe la presencia de funcionarios policiales sin consentimiento de la familia y sin orden judicial, violentando de forma abrupta derechos fundamentales del núcleo de la familia, sino también se prohíbe el acceso a los abogados. Hace un instante estaba en las puertas de la residencia del señor Leopoldo López y no se permitió mi entrada. Mientras la persona se encuentre privada de su libertad, tiene pleno, absoluto y total derecho a su abogado, independientemente del estado del proceso en que éste se encuentre. Los abogados no hemos podido acceder a la casa, no hemos podido tener contacto con él, y eso tiene un impacto contundente en la violación del derecho a la defensa. Pero aún más, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se hizo presente el día de ayer a cumplir su deber, a proteger los derechos de los niños, de 3 niños y un neonato. El Consejo de Protección correctamente dicta una medida de tutela a estos niños, a quienes se les están vulnerando de una manera absoluta derechos fundamentales. Basta pensar por un instante que unos niños de esa edad tengan que convivir con la presión de sujetos con armas de fuego largas que entran a su antojo, a su residencia, sin ningún límite. Los límites los pone la ley y la ley tiene que cumplirse. Sin embargo, en este caso ha sido total y absolutamente pisoteada. Los funcionarios del Consejo de Protección, cumpliendo su deber, se hicieron presentes, certificaron esta situación, levantaron un acta y dictaron las medidas correspondientes. Pero tampoco a estos, en el cumplimiento de sus funciones, se les permitió el ingreso a esa casa. En vista de tales circunstancias, por supuesto que presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República en su área de derechos fundamentales, por supuesto que actuamos ante la Defensoría del Pueblo, de manera que estos organismos, que son los llamados por ley a hacer cumplir y respetar y tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de esta familia, como de múltiples familias que se encuentran en la misma o peor circunstancia, pues tienen que actuar como garantes de la legalidad que ha sido, insisto, vulnerada o pisoteada en este caso. De igual manera, ante el Tribunal de Ejecución que tiene el expediente, el Tribunal de Ejecución tiene como principales atribuciones la protección de los derechos humanos de las personas que están cumpliendo la condena. El Tribunal de Ejecución tiene la obligación de hacerse presente en el lugar de habitación, certificar y exigir el retiro de esa unidad policial dentro de la vivienda y simplemente que se cumpla con la orden de la juez, que es una custodia interna de la casa. Por cierto, medidas absolutamente innecesarias, y este es un punto fundamental en el desarrollo de esta conversación de la mañana de hoy. Yo quiero dejar constancia de manera muy contundente, lamentablemente no es, o la forma lamentable no es el resultado de una conversación abogado-cliente como debería ser, sino es una conversación de manera indirecta a través de su cónyuge. Leopoldo López me pide que les comente que él no se va a fugar de allí bajo ninguna circunstancia. No existe riesgo de fuga. No hay ningún sentido, ningún elemento que justifique una actuación policial de esa desproporción como la que hemos visto en estos días, y menos aún que justifique el ingreso de comandos policiales en el interior de una vivienda donde habitan 3 niños. No existe riesgo de fuga. Lo que existe es una persona inocente, presa, injustamente enjuiciada y condenada, que tiene que ser liberada. Eso es una realidad inexorable, inequívoca, y es la exigencia que mantenemos y mantendremos hasta que se produzca esta liberación. También hay que informarles
que con ocasión a estas circunstancias presentamos las denuncias correspondientes de igual forma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de sesiones que se mantiene incluso al día de hoy en la ciudad de Bogotá. Se les enviaron las cartas correspondientes, se le notificó Leopoldo López, su núcleo familiar, Lilian Tintori y los hijos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Comisión Interamericana ha dicho que estas personas se le han vulnerado sus derechos humanos y el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de esos derechos. Un elemento muy positivo es que a esta petición no solamente se trata de una petición que realice un abogado defensor en cumplimiento de sus deberes, no, esta petición está también apoyada por un grupo de organizaciones no gubernamentales venezolanas como Observatorio Venezolano de Prisiones, Provea, Acción por la Paz y la Vicaría el Centro de la Paz de Derechos Humanos, Padre Olazo, de la Universidad Central de Venezuela. Múltiples organizaciones no gubernamentales nos están acompañando en este pedimento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera de que cese el hostigamiento, cese el acoso, se cumplan con las normas correctas del debido proceso. Y mientras Leopoldo López permanezca dentro de esta arbitraria detención que no debería permanecer ni un día más de su vida bajo ello, pues se cumplan y se garanticen los derechos fundamentales y de manera muy especial a los niños que habitan en esa casa. Gracias. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ayer también vimos, pues a través de algunos que colocó Lilian, que fue un consejero de protección de los niños. Exactamente. Este consejero, digamos, ¿qué gestiones también puede hacer con relación a eso? Por supuesto. Recuerde que conforme a la ley, los consejos de protección son los organismos llamados a primera mano para tutelar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Este consejero se hizo presente, constató la veracidad de las denuncias que estábamos presentando allí, incluso algo de gran peso es que le tomó una entrevista a los niños, recibió la entrevista a los niños. En esa entrevista los niños manifestaron todo lo que estaba pasando y hay un expediente de carácter administrativo iniciado por esta instancia competente para ello, que ha certificado una existencia de violaciones de derechos humanos y que esta instancia emite una medida que es de obligatorio cumplimiento para las autoridades policiales del Estado venezolano. Si este organismo certifica una violación de derechos humanos que afectan a niños y ordena que cese la presencia de cuerpos policiales en el interior del hogar de habitación, pues eso necesariamente tiene que cesar. Y eso es un procedimiento que ya está avanzado, ya existe una orden y esto se tiene que cumplir. Aquí hay un acta levantada bajo esos parámetros. Ustedes ya hicieron la denuncia ante la Fiscalía y fueron al tribunal y corroboraron que no había ningún tipo de orden que validara el ingreso de funcionarios del SEBIN. Ahora, ante esta situación, ¿el tribunal emitió algún tipo de motivación para poder justificar el ingreso? ¿Se mantiene todavía los funcionarios allí? ¿Cuál es la situación real hasta este momento? Y que usted no ha podido tener comunicación con su efectivo. Hasta las 10 horas de la mañana del día de hoy, el Tribunal Quinto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no había emitido o no ha emitido ninguna orden relacionada con Leopoldo López, y menos aún una orden judicial que permita el ingreso de cuerpos policiales al interior de su vivienda. La única forma que eso pueda hacerse, insisto, es bajo una orden de un juez o mediante el consentimiento de las personas que habitan en esa residencia. Y ustedes les consta, por las informaciones transmitidas por la señora Lilian Tintori, de que ella ha negado la presencia, no ha autorizado la presencia de cuerpos policiales en el interior de su hogar. Entonces eso es una realidad. El pedimento que le hicimos a la jueza es muy concreto: constatar, hacer cesar, que ese es fundamentalmente sus deberes en el marco de un juez ejecutor que tiene como principal función velar por los derechos humanos de las personas que están cumpliendo condena dentro de su tribunal, dentro del esquema procesal de su tribunal. ¿Los funcionarios que ingresaron en la vivienda el día de ayer continúan, aunque sea en la parte externa? ¿Ellos continúan? Ok. Hay que hacer, quiero dejar muy claro lo siguiente. Cuando se dicta una orden de arresto domiciliario, es posible, no es obligatorio, pero es posible que el tribunal le pida a un cuerpo policial que realice la labor de custodia, pero una labor de custodia externa, en donde los cuerpos policiales, con la orden del juez, tienen la obligación de permanecer en las zonas externas para garantizar
que no se fugue la persona que está allí. Eso es correcto, eso es legítimo, eso lo contempla la ley, es lo que establece la orden del juez. Pero eso no permite para que entren al lugar de habitación y vulneren otros derechos fundamentales, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, insisto, el derecho a la intimidad, a la privacidad del hogar y a la violación del interés superior de los niños, niñas, de los niños y niñas que viven allí. Por ende, existe custodia externa. La custodia externa es legítima, pero es completamente ilegal el grillete electrónico que tiene colocado, que no hay orden judicial que lo soporte. Es completamente ilegal la prohibición de los abogados ingresar a tener contacto con su cliente y es completamente ilegal y aún de mayor gravedad que sigan pernoctando funcionarios policiales en el interior de un hogar. Eso es extremadamente grave. Doctor, a propósito de lo que pasó ayer y queremos solo su aclaración legal, ¿hay alguna restricción para que los medios estén en el frente de la residencia, digamos, que lleguen hasta ese lugar? Absolutamente ninguna. Se trata de una calle, se trata de una vía pública, hay libertad de tránsito o debería haber libertad de tránsito y aún más que ello, debería haber libertad de prensa, libertad de expresión. Recordemos que la libertad de expresión es la piedra fundamental de las sociedades democráticas. Si no hay libertad de expresión, no hay libertad de información, pues sencillamente no hay democracia. Después de los últimos pronunciamientos de la fiscal Ortega Díaz, ¿usted ha hecho alguna diligencia? Mire, por supuesto, los pronunciamientos de la fiscal Ortega Díaz en el reconocimiento expreso que ella hace de haber sido objeto de presiones indebidas durante el procesamiento del señor Leopoldo López, pues eso es un elemento probatorio muy contundente para producir la liberación de Leopoldo López. Ahí lo que procede, incluso sin que lo pida el abogado defensor de oficio, que se anule todo ese juicio, llegar hasta el primer día, una nulidad absoluta de actos y actas por vulneración sistemática de derechos humanos dentro de un proceso indebido. Esa es la consecuencia. El recurso de casación ya está agotado, el proceso ha culminado, pero nosotros vamos a insistir en la libertad de Leopoldo López. Que no quede un artículo sin argumentar, que no quede un documento sin presentar, que no quede una denuncia sin hacer en instancias nacionales e internacionales, pero Leopoldo López tiene que ser liberado, porque se trata de un hombre inocente. ¿Que toca una apelación? No, ahí tenemos algunas acciones que estamos intentando, tenemos unos recursos de revisión, estamos insistiendo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, donde tenemos un caso iniciado ya por todo este tema, y por supuesto que estaremos allí actuando, exigiendo justicia, exigiendo libertad, exigiendo que cumplan con su deber. Las instancias internacionales son algo tardías desde el punto de vista Sí. del derecho internacional. Es así. ¿Qué tiempo estiman ustedes Sí. que pudieran tener algún tipo de valoración por parte del sistema interamericano de justicia? Por tratarse de una persona bajo privaciones de libertad de forma arbitraria. Y recuerden ustedes que la arbitrariedad en la detención de Leopoldo López ha sido certificada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, certificada por el Comité contra la Tortura también de las Naciones Unidas y certificada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en varios pronunciamientos. Eso constituyen elementos muy contundentes para demostrar que estamos en presencia de un caso injusto. Y al mantenerse una detención bajo tales parámetros, nosotros estamos insistiendo ante las Naciones Unidas de que se aceleren los pronunciamientos. Un día que pasa es un día más que sufre, no solamente una persona ilegalmente detenida, sino una familia que sufre los avatares de este horror que ha constituido el caso de Leopoldo López. Órdenes superiores. Una orden de arriba. Y no hay la entrega de una orden escrita que uno pueda certificar, demostrar cuál es el fundamento y, por supuesto, impugnarla desde el punto de vista jurídico. Eso forma parte dentro de parámetros de la arbitrariedad que estamos denunciando. ¿Ningún alto funcionario del gobierno ha intentado hacer contacto con Leopoldo López durante este tiempo o antes de que sucediera esto con el funcionario del SEBIN? Cuando ingresaron buscaron algo, revisaron computadoras. Tomaron fotos de la casa, de toda la casa. Le hicieron 5 fe de vida a él, fotos y ¿Quieres fotos de sentarte toda la aquí? casa. Hay 5 videos. ¿Qué decía en el video Leopoldo? El día, la hora y dónde estaba. 5 fe de vida. 5 fe de vida. Es que ese procedimiento es innecesario, porque ya tiene un grillete electrónico. Eso evidencia que tiene otros componentes. ¿Sí? Bueno, parámetros de retaliación, otros elementos de tratos
inhumanos, hay otras cosas que hay que investigar, certificar y denunciar. Lo que sí constituye son violaciones graves de derechos humanos. No lo ve relacionado por la nota que se lo publicada en el New York Times, porque entendemos que la medida de arresto domiciliario evita a que Leopoldo López declare a cualquier medio de comunicación, quizás esa tratando de determinar por qué vía de comunicación se pudo. Mire, cualquier cosa puede suceder. Pero lo que tenemos nosotros es que certificar ante ustedes de una manera muy contundente, clara e inequívoca que estamos en presencia de un procedimiento arbitrario e ilegal. Muchas gracias. Bien, eso fueron parte de las declaraciones de Juan Carlos Gutiérrez, quien es el abogado de Leopoldo López, acompañada, por supuesto, por Lilian Tintori, esposa de este líder fundador del Partido Voluntad Popular, asegurando que ha sido ilegal todo el procedimiento que se dio el día de ayer, ya que el arresto domiciliario no comprende de ningún modo que ella, sin previa orden emanada del Tribunal Quinto de Juicio, que es quien tiene la causa de Leopoldo López luego de la sentencia que, por supuesto, se dictó en contra de este político venezolano, haya, por supuesto, la posibilidad de que ellos pudieran ingresar hasta el interior de la vivienda, donde, por supuesto, allí se encuentran dos y un. El Servicio de Protección de la LOPNA levantó el acta del día de ayer para de alguna manera resguardar la integridad psicológica y física de los menores de edad. Igual considera que es una arbitrariedad, ya esto lo ha elevado tanto a las instancias nacionales como internacionales, así como la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y también las distintas relatorías que se encuentran durante toda esta semana en Bogotá, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las audiencias públicas que se están llevando adelante. Ya hay un pronunciamiento que se dio el día de ayer de carácter internacional en rechazo a lo que es esta medida, que ellos la califican como una retaliación. En el interior de la vivienda, una vez que se dio el ingreso el día de ayer, también informaron que se le tomaron 5 videos a Leopoldo López diciendo lo mismo, es lo que informaba Lilian Tintori. No hubo revisión de la casa, de la vivienda y de tampoco artefactos electrónicos para tratar de buscar algún tipo de información relacionada al caso. También han ratificado, la defensa ha ratificado que no hay la posibilidad de fuga, no hay la intención de fuga y que, por supuesto, la custodia se debe de alguna manera establecer en el perímetro, en un perímetro aceptable de la vivienda, porque más allá de la casa por cárcel y la medida que reposa sobre Leopoldo López, la inviolabilidad del hogar y del recinto, en este caso de los habitantes de esa vivienda, sigue amparado por la Constitución Nacional y por la legislación venezolana. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV. La relación entre los dos países y